Dímelo, mi gente. Dímelo, mi gente. Otra vez, estamos aquí en nuestro Saludos, segundo saludos. podcast. En el segundo. Este sí es el segundo. Real, este sí es el segundo. Estamos aquí. Este es como el quinto, pero es el segundo. ¿Cómo te sientes hoy, Cano? Pues todo bien, llegué con la ropa de trabajar. Fino, ready. Hoy viniste fino. Real, hoy viniste fino. Siento que salí de pescar. No, esa camisa se ve bien real, se ve bien. Bueno, yo tengo el uniforme puesto. El mismo hoodie. Dame. El mismo hoodie de la otra vez. Sí, producción apretando, tenemos aquí, se habla de Cristo. Oh, por fin. Con el Logo. logo. Un aplauso, mi gente, un aplauso ahí. Hoy tenemos, esto es avance. Tenemos ya gente. audiencia. Hoy tenemos, ¿cuántos? 5. Tenemos avance, la meta. Ese secreto no lo voy a decir. Tenemos avance, tenemos personas viendo el podcast. Recuerden que ya les dijimos que los lunes, si quieren venir a nuestro podcast a escucharlo, están invitados a las 5:30. No estamos empezando a las 5:30, pero Se comunican a las con- 5:30. se comunican con Arreglando nosotros. producción. Amén. Bueno, mi gente, estamos de gloria en activos. gloria. Yo estoy emocionado, en verdad. Yo también. Estoy Porque motivado. hoy tenemos nuestro primer invitado. Eso merece otro aplauso, mi gente, por favor. Ahí, un aplauso. Nuestro primer invitado. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? El hombre que viene hoy a compartir con nosotros estos minutos aquí es un hombre de palabra, un hombre de principios, un hombre de reino, un hombre que está tan activado, tan metido en la palabra, que vive en otro mundo, en otra nube. Está con nosotros hoy Rodolfo Casillas. A ver si se escucha, mi gente. Mira, le tenemos intro y todo. Ahora, espérate. No se escucha, yo creo. Aplauso, mi gente. Aquí tenemos a Maestro Rodi. Que te gusta esa presentación con musiquita y todo, tú sabes que te tenemos ready. Sí, otro nivel. Otro nivel. Aquí se habla de Llegó. Oh, Padre, siento. Hoy sí vamos a hablar de Cristo. De Cristo, ok. Una introducción ahí, ¿verdad? Para las personas de quién tú eres, cómo te puedes mostrar hacia la gente, ¿verdad? Antes de empezar al fuego. Zumba ahí. Mi nombre es Rodolfo Casilla, me dicen Rodi. Vengo de Orlando, Florida. Yo creo que está apagado el micrófono, checa. Vamos a chequear ahora rapidito. Estamos ahí, estamos activos. Ahora sí. Mi nombre es Rodolfo Casilla, vengo de Orlando, Florida. Soy maestro de la iglesia de CAR Internacional, acá en San Juan. Y estoy viviendo ahora ya. Medio Pronto escapado, nos mudaremos para acá. Oh, Amén. padre. Está medio escapado y ya se acabaron los años por allá. Literal. Pues para mí un placer, ¿verdad? Es la primera vez que yo te voy a escuchar hablando literalmente de lo que es la palabra. Yo estoy emocionado. No, Real. Ustedes me han puesto expectativas sobre Exacto, sí. Yo espero, vamos arriba. Roddy es Roddy y lo demás es parking. Bueno, vamos a empezar. Dale, vamos arriba. Zumba. La primera preguntita acá, no zumba será ahí. Vamos a ver. Tenemos hasta preguntas preparaditas y todo. Sí, estamos ready para esto. ¿Entrego al tema o quieren hacer las preguntas antes del tema? Entrégame, que tú Ok. sabes más. Habla Voy a el hacer tema una tuyo. introduccióncita. Como aquí se habla de Cristo, pues yo quiero hablar de Jesús. ¿Ok? El tema aquí es Jesús. Nos preguntamos por qué Jesús muchas veces. ¿Quién es Jesús? ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué nos quita Jesús? ¿Qué nos da Jesús? Y para contestar estas preguntas, debemos entonces empezar por el principio. ¿Ok? Génesis 1:1. 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Dale, tú eres que vale. Tú lees la palabra. Yo te lo voy a leer ahora. Ok. Rapidito. Génesis 1:1 en Reina Valera. Es el que tú querías. Sí. Reina Valera. Reina Valera lo tiene todo el mundo, tú sabes. Más fácil para todos. No 19, importa la versión, 60. pero Ok. Reina Valera es... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Eso es así. Esta creación empieza con un principio, o sea, con el tiempo. La Biblia empieza con tiempo. El principio es tiempo. ¿Ok? ¿Para qué sirve el tiempo? Para que se cumplan las cosas, y en este caso es el propósito y la voluntad de Dios. En este tiempo
entre los cielos y la tierra. ¿Okay? Génesis 1:1 dice que creó primero ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Okay? Vamos a Proverbios 8, del 22 al 27. 8, del 22 al 27. Es importante que entendamos el principio, porque si no entendemos el principio, jamás vamos a entender la Biblia, Okay. ni los conceptos que hay en la Biblia. ¿Okay? Por eso es importante siempre empezar con el principio. Léetela. Está aquí, tú lo pusiste aquí, yo creo, en el Sí. documento. Ok, Proverbios 8, 22. Dale. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Dale, zumba tú. Ok. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de su obra. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho en la tierra ni los campos, aún no habían hecho en la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Fíjate que ahí nos está hablando que Él estaba eternamente en el principio. ¿Okay? ¿Quién era Él? La sabiduría, la palabra. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no se conocía a Jesús todavía, solamente se conocía como la palabra. Estoy cogiendo proverbios porque quiero enfatizar dos tiempos, uno con un principio y otro que Él estaba en la eternidad antes del principio. ¿Okay? Me explico. Eternidad es como un círculo. Tú no sabes dónde empieza ni por dónde va. ¿Okay? Tiempo es una línea. Tú sabes dónde empieza y va a terminar. Dios está en el círculo completo, pero no se conocía, solamente la palabra. ¿Okay? Y hay un principio, hay una línea en ese círculo que comenzó. ¿Okay? Cielo y tierra, ahí empezó. Ese es el principio. La están llevando círculo donde es el tiempo de Dios. Dios está por encima de ese tiempo. ¿Okay? Pero para tú poder entender la Biblia, tienes que entender primero esos dos tiempos. Eternidad, un círculo, y la línea tiempo. ¿Okay? Al principio, Él empieza a crear. Con tiempo. Hubo un principio. ¿Okay? Y ahí te está diciendo que Él estaba antes del principio. ¿Cuál fue el principio? El cielo y la tierra. Eso fue el principio. Y ahí te está diciendo que Él estaba antes del cielo y antes del principio. ¿Okay? ¿Quién estaba? La palabra. ¿Okay? Vamos a ver quién es la palabra después. Pero cuando Dios estaba haciendo las cosas, ¿está usando qué? La palabra. Y si se habla de Cristo, me dijeron. El verbo. Dios tenía la sabiduría, la palabra, antes de sus obras creadas. ¿Okay? La palabra es la sabiduría de Dios. Si estás leyendo Biblia, ya tú debes de estar conociendo que Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Eso lo dice 1 Corintios. Y ya tú debemos estar ya enfocando que el Antiguo Testamento es sombra de algo que venía. Hubo un principio, cielo y tierra. En ese principio había algo que se llama ¿qué? La palabra o el verbo. ¿Okay? No nos dice más nada de la palabra y el verbo, pero si tú sabes Juan 1:1 ya vamos a empezar a encontrar quién es la palabra, quién es el verbo y quién estuvo ahí. ¿Okay? Se habla de eternidad en Dios y en tiempo en lo creado. Cada vez que se habla de eternidad, se habla de Dios. Cada vez que se habla de tiempo, se habla de lo creado. ¿Okay? Por eso Dios puso eternidad en nosotros. ¿Okay? Fíjate que Dios puso eternidad en nosotros. Si Dios puso eternidad en nosotros, ¿qué significa? Que era algo que estaba en Dios, que solamente estaba. ¿Y quién estaba en la eternidad? La palabra. Eso es para dejar un punto claro.
preguntas. ¿Tienen alguna preguntita o Eso algo? confirma la Trinidad. Hay gente que no cree en la Trinidad porque no se menciona en la Biblia explícitamente. Ya de por sí tú estás entrando en que estás hablando en diferentes. En la eternidad ya existía la palabra y Dios creando a través de la palabra. Y Eso es lo que yo como que veo ahí. sí, te adelantaste, pero porque en Génesis 1.2 lo vamos a ver ahí. Pero en este punto lo que quiero es encontrar, acuérdate que estamos hablando de Cristo y yo quiero hablar de Jesús. Okay. En el Nuevo Testamento sabemos que Jesús es el Cristo, pero antes no se conocía como el Cristo o no se conocía como Jesús, se conocía como la palabra. Y la palabra siempre ha existido. ¿Sí? Lo que estamos, para que la gente entienda Ajá. un poquito, es que para entender lo que vamos a hablar de Cristo, tenemos que saber su historia. Sí, y también para tú poder entender a Dios, tienes que saber de tiempo y eternidad, porque si no, nunca lo vamos a... Si yo te digo siempre existió y te dejo ahí, o sea, hay muchas lagunas, ¿ok? Ajá. Eso es lo que pasa. Hablábamos creo que el podcast pasado, Ajá. hablábamos de que ¿sabes? ¿Quién creó a Dios? Nadie lo creó. Ujú. Él siempre ha estado, él siempre ha existido, él es eterno. Él vive en ese, él siempre ha sido, siempre será y siempre es. Y eres como que Sí, es que Eso como que te le chocó. confieso que No, para la mente humana es imposible eso no se entenderlo. no se conceptualiza. no, no es se que ¿Entiendes? literalmente le estaba diciendo acá en ese podcast, vayan a verlo, mi gente. No pude dormir, yo hubo noches que yo no podía dormir por entender quién creó a Dios, porque tú sabes que en la tierra esto crea esto, lo otro, Ujú. y hay alguien siempre antes. Pues en mi cabeza de niño estaba preguntando quién creó a Dios. Entonces, pues de chiquito todo el mundo te dice, el puertorriqueño es cristiano, literalmente todo el mundo dice Dios te bendiga, ¿me entiendes? Como que desde chiquito a ti te implementan en tu casa quién es Dios, pero nadie te enseña como que hasta que tú llegas a la palabra. Y pues de chiquito yo me preguntaba quién creó a Dios. Y hubieron noches que yo no dormía por eso, y eso era lo que hablamos en el otro podcast. No, y si vienes a ver, nuestra lógica es imposible. Por eso dice que para el mundo es una locura. Como tú me dijiste, es una locura porque me vuelvo loco pensando y nunca voy a tener razonamiento. Por eso fue que Dios creó la fe. ¿Ok? Ajá, La fe es para tú creer la locura que no entiende el mundo. aunque no Esa es la entienda, fe. aunque no entienda. Lo que no entienda, Él te la va a decir. ¿Ok? Pero para eso, Dios puso eternidad en nosotros. ¿Qué te quiero decir? El que no tiene al Espíritu Santo, primero no tiene eternidad. ¿Ok? Porque no puede entender. Estoy hablando en cuestión de entender. Aquí el punto aquí es entender. Si tú entiendes, tú puedes comprender un poco. Si tú no entiendes, jamás vas a comprender. Y jamás vas a saber por qué la Biblia se escribió, cómo se escribió, por qué se escribió, las personas que la escribieron. Es difícil si no entendemos primero el tiempo y lo creado. Dios y el tiempo, eternidad y Dios. Por eso siempre la palabra empieza en el principio creó Dios. ¿Ok? Dios para crear, para yo ser Dios yo tengo que crear algo. Pero lo tengo que crear de la nada. ¿Ok? Si yo creo algo de la nada, pues yo puedo ser Dios. Pero si yo creo algo de lo que alguien creó, ya yo no puedo ser Dios. Ajá. ¿Entiendes? Si yo como Dios creo de la nada algo y yo de lo que Dios creó sigo creando, el dueño de todo eso, ¿quién Es es? otra persona. Dios. Porque Dios creó eso. Fue Dios, la otra persona, es lo que Sí, quiero sí, decir, que la ya. otra persona diciendo que Si él tú lo creas, creó, si tú creas algo de algo que ya sé que fue creado, no eres Dios. Por ejemplo, Exacto. Él digamos, Dios hizo la tierra y todo, ¿verdad? Yo soy un constructor. Yo hice esa casa, una casa. Yo hice una casa. Yo la hice, yo la creé. ¿Pero qué material usé? ¿De la nada? No. ¿Usé de qué? Cemento, bloque. Exacto. ¿Y quién creó eso? Pues Dios. Pues el dueño de esa casa Es Dios. es Dios. No soy yo, aunque yo la he creado. Él te prestó los materiales. Exacto. Él te dejó usarlo. Sí, Si yo quiero hacer una casa, tengo que Eso hacerla. es como lo que estábamos hablando del agua, lo del agua, ¿verdad? El que estamos explicando que el agua no hay, o sea, no puedo creer, o sea,
sea, cómo hay gente que todavía no cree en Dios cuando el agua no se puede crear, sigue siendo la misma que Dios depositó en esta tierra. Tenemos la receta. Tenemos la receta del agua y no la podemos sintetizar, no la podemos crear. El agua que hay en el mundo es la que hay, no hay más nada. Pues para que tú veas. Por eso, si tú quieres ser Dios, crea algo de lo que no haya sido creado. Si no, tú no entras en esos parámetros de A Dios. veces ¿Está yo me voy bien? en esos viajes, yo pienso a veces, ¿de dónde Dios saca la idea de un árbol? ¿De qué está hecho el árbol? De madera. ¿Y de qué está hecho la madera? Hasta ahí yo llego. Yo no sé más nada. Entonces el árbol da fruta, a la misma vez el vacuum cleaner del planeta, a la misma vez te da sombra, a la misma vez... Eso es Dios nada más. El árbol. El árbol, entre más tú te metes, te enfocas en algo, es una loquera. El árbol. ¿Quién diatra? ¿De dónde él se lo inventa? De la nada, de algo que no existía. Exacto. Él lo viene. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Si tú pudieras hacer eso, tú fueras Dios. ¿Ok? Pero si tú no puedes hacer eso y nadie lo puede hacer, no caemos en esa categoría de Dios. Exacto, eso es como intentar pensar en un color que no existe. Como que, Inventarte una letra. Inventarte una letra. Ahora yo estoy intentando, déjame ver, que puedo, nada, no puedo hacer nada, literal. Pues para poder entender esto, hay que entender esto bien, eternidad y tiempo. Entonces, en Juan 1:1, pero claro, que tú tienes la... Juan 1:1. Ujú. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vemos la palabra desde el principio. Acuérdate que empezamos a decir, en el principio, en la eternidad, estaba la palabra. Y Juan 1:1 nos está diciendo quién es esa palabra. Y en Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra, la sabiduría, habitó en nosotros como el Hijo unigénito. Ahora tú y yo podemos entender quién es la palabra. ¿Ok? Esa palabra habitó con nosotros en donde, en carne. ¿Ok? Vamos a ver por qué habita en carne, no habita en otra cosa. ¿Ok? Y esa palabra es el unigénito de Dios. ¿Ok? Dios nos está introduciendo, yo soy Dios, ¿verdad? Hice todo esto a través de la palabra y esa palabra yo la hice carne. ¿Ok? Sabemos que esa carne es quién. Jesús. ¿Ok? El nene, El nene. El que quisiéramos, ¿cómo se dice? Conocer. el Big Bro. Quería vivir con él, lo confieso, quería vivir por esos tiempos. Sí. Tengo una ganas de que yo hubiese nacido para ser de los 12 discípulos reales. Se lo digo acá, no a cada rato. Y vamos a terminar crucificado y paratado por ahí. Esa es la cosa. Sí, sí. ¿Qué podemos resaltar de estos versículos? Que sin un comienzo llamado eternidad y uno llamado tiempo, era imposible entender a Dios y con el tiempo entender su creación, su propósito y su voluntad. Eternidad nos presenta a Dios. ¿Ok? El tiempo nos va a presentar el propósito de Dios y su voluntad, lo que Él quiere. ¿Ok? Esto es por fe. La eternidad será vivido por fe lo que está escrito y lo que tú crees. ¿Ok? Y lo otro es un poquito más posible a nosotros entenderlo porque ya está en nuestro tiempo. La creación empezó y eso tú y yo lo podemos. ¿Ok? Y podemos ver el agua y podemos Exacto. ver los árboles. Okay, sí. Yo tengo una idea de cómo visualmente y algo más tangible Haz un poquito de podemos ver eternidad. Y yo lo veo de esta forma, tú me dices, es una loquera y te hiciste mal. Cuando tú miras al cielo por la noche, yo lo dije en una prédica, cuando tú miras al cielo por la noche, ves el universo, ves las estrellas, todo el universo, ¿verdad? Nosotros le llamamos a eso espacio, universo, lo que sea. Pero hasta el sol de hoy para nosotros eso es infinito. Pues otra palabra, otro sinónimo de infinito es eterno, es eternidad. Cuando tú miras al cielo por la noche, es muy probablemente que literalmente estás viendo eternidad. De una manera manifestada, tangible. De la misma forma, cuando tú dices que Dios depositó eternidad en nosotros manifestamos esa eternidad. O sea, la eternidad lo que te da a nosotros, para una forma de explicarlo es que tienes acceso a tu pasado, a tu presente, a tu futuro. En el momento que te dé la gana.
Sí, un círculo. en un círculo. Pues tú tienes acceso a tu pasado con tus memorias. Tú tienes, ahora literal, pues, estamos viviendo nuestro presente, y tú tienes acceso a tu futuro cuando te proyectas. En 5 años quiero tener mi compañía. Con esta nena yo me voy a casar. A esta yo quiero, mis hijos, esa la va a ser la madre de mis hijos. Ok, tú quieres decir eternidad pasada, está usando eternidad con el pasado, eternidad presente y eternidad futura. Así lo puedes ver también. Así, ¿te hace O sea, lógica? sí, Suena, porque suena más o menos. Estás cogiendo la eternidad de Dios con el pasado tuyo, pero Dios es eterno. ¿Ok? Ese es tu pasado. Ajá. Estás cogiendo el presente que es ahora. Sí, yo estoy encerrado en mi presente. Yo, Ajá. Pero Dios está en completo en el círculo. O sea, Dios puede entrar en cualquiera Dios lo ve de presente, afuera. pasado y presente. Dios lo ve más de afuera. Dios le quita zoom y lo ve completo. Ahí entra lo de las dimensiones que tú explicaste la otra Sí, vez, ¿o no? vamos, ¿Verdad? sí. Entra en eso porque Dios es el único que puede estar en otra dimensión. Es que yo hablé de la cuarta dimensión. Nosotros somos 3D. Y o sea, existe pues, nosotros somos 3D. Realmente somos 3D. Pero existe la cuarta dimensión. La misma forma existe 2 dimensiones. 2 dimensiones es un cuadrado, un papel. Tiene 2 dimensiones. Cuando tú puedes elevar el cuadrado de dimensión. Tú puedes elevarlo de un cuadrado o convertirlo en un cubo. Y eso es el mismo cuadrado, pero elevado a 3D. Pues también se puede seguir elevando. Lo puedes elevar a la 4D. A la 4D jamás lo vamos a poder ver. No lo vamos a poder dibujar. No está en nuestra fisiología verlo. Pero sí podemos dibujar su sombra. Eso es lo que la ciencia descubre y enseña y teoriza. Y con la sombra de un artículo 3D, nuestra sombra, es 2D. La sombra de las cosas confirma la dimensión anterior. La sombra mía, de mi mano tridimensional, la sombra es 2D. La sombra 2D puede manifestar una dimensión, la 1D, de la dimensión anterior. Pues la sombra de un artículo, de un objeto 4D, se teoriza que es 3D. La sombra es 3D. Pues la sombra 3D de algo yo la puedo dibujar. O sea, tú puedes entender eso. O sea, lo que me estás diciendo. Sí. Pero lo que yo te estoy explicando está más fácil. Porque yo no entiendo mucho la verdad. 3D y 4D. Sí, no, pero a lo que yo voy A es lo que- mejor tienes la información, pero... Después puedes ver la prédica. Ok. porque En verdad, termina en un punto que tú dices, es verdad, como Ok. que porque el 4D o el 3D puede llegar al 2D. Ya en So, el 4D es otra dimensión. Suponte que Dios está en otra dimensión y Él puede ver a nosotros. ¿Entiendes? Es más, o sea, tiene más explicación, pero después cualquier Sí, cosa- es bien largo, Ok. es bien largo. Es bien largo, pero en verdad después ve la prédica. Para terminar es que la teoría, según la teoría, es que en 4D ya tú te podrías salir del tiempo a la cuarta dimensión. Para mí, yo no estoy encerrando a Dios a la cuarta dimensión. Para la cuarta dimensión se queda muy pequeña. Para mí Dios es el creador de las dimensiones. Esa escalera de dimensiones, 1, 2, 3, 4. Pero a la cuarta dimensión ya tú te sales del tiempo. Ya tú puedes ver pasado, presente y futuro a la misma vez. Esa es la teoría. Y pues yo digo, pues, son cualidades. La ciencia sin querer está hablando de cualidades del Dios que está en la Biblia, que ya está en la Biblia hace 6.000, 7.000 años atrás. Pero no lo reconocen. Son tan inteligentes, a la misma vez son tan cerrados. Y eso lo dice Romano, que la inteligencia de ellos. Léete Génesis 1:2. Génesis 1. Acuérdate que hubo un principio, hubo un cielo y una tierra. ¿Ok? Ok. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate que la tierra estaba desordenada. Explícame. Todo estaba en la tierra. Para mí eso siempre ha sido una pregunta. Ok. Vacía, caos y confusión. Ajá. Y tiniebla sin propósito de Dios y un juicio de Dios. En la tierra Dios creó todo. El firmamento estaba debajo del agua. Las nubes estaban debajo del agua. La tierra estaba de todo lo creado que él empezó a acomodar, estaba todo debajo del agua. Por eso estaba desordenada, en caos. Los propósitos y los ambientes no sabían qué hacer. ¿Ok? Habla de tinieblas, habla de un juicio. Todo lo que está bajo agua es que Dios pasó un juicio por él. ¿Ok? Ok. En el principio, cielos y tierra. Ese primer versículo, algo pasó entre el 1 y el 2, Ajá, eso siempre que es fue un una juicio.
Tú vas a haber un juicio porque está todo bajo el agua. Es como Noé. O sea, cuando Dios dio todo el mundo. Agua significa juicio. ¿Ok? Ok. Significa muerte. Por eso en el bautismo tú sales del agua, porque eso es muerte. Si te quedas abajo. Fíjate que en el agua Dios enterró a todo el mundo. En Noé, a todos los que estaban, se fueron al agua. No, y La tumba más grande es el agua, los mares. eso te iba a decir, acá todo el mundo se está ahogando. ¿Ok? Diadre. Sí. Ya no lo había visto así. Eso Entonces, estaba como- vacía. ok. Ajá. No había nada. No se entendía y no hay propósito ahí. Cuando algo está vacío no hay propósito. Dios siempre hace algo con propósito. Ajá, exacto. Si Dios va a hacer algo, es con un propósito. Si no, no lo va a hacer. Sí, sí. ¿Ok? Y el Espíritu estaba sobre las aguas. O sea, que vemos aquí que estaba Dios hablando, la palabra ahí, el Espíritu ahí. Ahí podemos ver la Trinidad. Ahí se la Trinidad. ¿Ok? Otra vez. Sí. En la eternidad. Ajá. ¿Ok? Y en el principio. Génesis 1 y Génesis 2 es lo que Dios siempre ha querido. Génesis 1, Génesis 2. Y Apocalipsis 21 y 22 es lo que siempre Él quiso. Del 3 Ok. al 20 hay un contratiempo. ¿Ok? Eva. Pero seguimos. Ok. Y Dios dijo sea la luz. Génesis 1:3 dice, y Dios dijo sea la luz y fue la luz. Así que Dios es un Dios de luz, conocimiento, por la palabra, y el Espíritu Santo sobre lo creado. Y Él comienza a ordenar las cosas y a darle propósito. Hace el firmamento creado espacio. El firmamento es para Dios crear espacio. El propósito es separar el caos que hay, hace un firmamento, crea espacio. ¿Qué es el firmamento? ¿Qué es eso? El firmamento es un espacio. ¿Ok? Ok. Literalmente. Cielo y tierra, un espacio. Ok. Cuando tú miras el firmamento, estás mirando espacio. ¿Ok? Dios lo primero que hace es crear un espacio, porque Él va a empezar a ordenar cosas, pero con propósito. El firmamento, el propósito es el espacio, ¿ok? De todo lo que vas a crear. Las estrellas y el universo para dar luz y en las estaciones de la tierra. ¿Ok? Ese es el propósito de que Él empieza a crear el universo, el sol, la luna, las estrellas. ¿Ok? Por el propósito de ese. ¿De qué? De darle luz a la tierra. ¿Ok? El sol, con el propósito de calentar la tierra. Fíjate que la tierra fue creada con un propósito, por reflejar el cielo. Si la tierra no refleja el cielo, el propósito de la tierra está mal. ¿Ok? Está en caos, no tiene propósito. ¿Ok? Pues Dios empieza a crear un propósito en esto. Los mares, tierra y cielo crean los medios ambientes. Dios va a empezar a crear el medio ambiente. Creó espacio, luz, todo está bien. Y ahora va a empezar a crear medio ambiente. ¿Ok? ¿Sabes qué aprendí? Que las nubes del cielo pesan un zafacón de toneladas. Eso es agua comprimida. Entonces, cuando la Biblia habla que separó el mar del cielo, o sea, el mar que está sobre la tierra y el mar del cielo, literalmente hay un mar en el cielo, con las nubes. Esa agua comprimida pesa un zafacón de toneladas, esas nubes. Esa madre no se cae. Y fíjate, no, y con la ley de gravedad, porque hay gravedad también. Te la puede explicar con ciencia, la ley la de esa atmosférica, el pool de gravedad de la luna, todo ese revolú, pero no se cae. Si una nube se cae de sopetazo al planeta, se acaba todo. Es un meteorito. Fíjate, ahí hablando fíjate que Dios es tan sabio que ese medio ambiente, cuando entra en otro medio ambiente, se destruye. Si un meteorito que está en su medio ambiente trata de entrar, se barata. Es verdad. ¿Entiendes? O sea, No, ¿entiendes? No, está bien loco, es real. O sea, o sea, Dios fue bien específico. Especie con especie, ambiente con ambiente, nada de eso se puede mezclar. ¿Ok? Si los mezclas, los destruye. a nosotros los planetas del sistema solar, los otros 6 planetas, 7 planetas que hay, nos protegen de todos esos meteoritos. Hay uno que es uno de los más grandes, creo que es Venus o el que tiene los aros alrededor, Júpiter o Venus, uno de los dos que son bien gigantes. Son los más que nos protegen de bimbazos. Ellos cogen todos los bimbazos por nosotros. Nosotros estamos encerrados entre una cortina de planetas.
Y ellos cogen todos los bimbazos por nosotros, incluyendo la luna. La luna está llena de boquetes porque coge meteoritos que no llegan acá. Ok. Que yo veo, ahora puedo entender, ¿sabes? Puedo verla como que es una cortina literal de protección. A propósito, vamos a poner todos estos revoluciones aquí para que haya interferencia entre meteoritos y el universo y eso, para protegernos. Eso quiere decir que pasó algo en el cielo, ¿verdad? Porque tanta protección es porque pasó algo. Ajá. Porque el pecado ya existía antes de hacer la tierra. Porque ese es el juicio. Si hubo un juicio es porque hay pecado, porque alguien se rebeló. Alguien se rebeló. En algún lado alguien se rebeló. ¿Ok? Sabemos quién fue. Sabemos ¿Entiendes? quién fue. O sea, que el pecado ya existía antes que creara al hombre. Es bien importante porque estamos tratando de llegar a Jesús. Él está ahí volado, No, pero yo real no estoy hablando mucho y es porque mi mente está como que corriendo Ok. 1000 cosas a la misma vez. Dios empezó a crear el medio ambiente, sus medios ambientes. ¿Ok? El mar tiene sus peces, sale de su medio ambiente. Las plantas tienen su medio ambiente. ¿Ok? Nadie sale de su medio ambiente. Tú no puedes coger el pez y tirarlo a dónde? a la tierra. A la tierra. Se muere. Se muere porque su medio ambiente es lo que lo protege. ¿Ok? La planta, si la sacas, se muere. Se muere. ¿Por qué? El ave no lo puede Porque proteger. está creado de su medio ambiente. Es importante que entiendan bien medio ambiente, propósito y expansiones y todo eso. Porque ahorita vamos a crearnos a nosotros. Y nosotros tenemos unos medios ambientes también. ¿Ok? Para poder entender a Jesús. Sigo. Seguimos. Oh, espérate. Tengo que ver esta época como 20 veces. Fíjate que Dios está ordenando las cosas, ¿verdad? Y pone un árbol. El árbol de la vida. Y hay otro árbol. ¿Es el árbol de qué? De piel mal. Dios está creando cosas. Y en ese árbol pone la vida. Y en ese otro árbol pone ¿qué? La muerte. Ok. O sea, Dios está creando las cosas y ordenando porque hubo un juicio aquí. ¿Ok? Y Dios está ordenando las cositas como son. La vida la voy a poner en este árbol. La muerte la voy a encerrar en este. La muerte está encerrada en ese árbol. Y la vida está encerrada en este otro árbol. ¿Ok? Ok. Después voy a explicar bien porque es importante entender eso. Dios ordenó todo eso. Ordenó la vida en un lado, la muerte en un lado, los cielos, el medio ambiente, los animales, todo. ¿Ok? La tierra tiene que reflejar ¿qué? El propósito de Dios. Si la tierra no refleja el cielo, la tierra es innecesaria. No tiene propósito, pierde su propósito. Todo eso lo pierde. ¿Ok? Vamos a Génesis 1, 26 al 27. Zumba, primero que lo coja. Ok, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señores, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjate que aquí te está diciendo el propósito del hombre. Imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. De Dios. Su medio ambiente es donde sale. ¿Y él salió de qué? De Dios. ¿Ok? Ese es su medio ambiente. ¿Ok? Acuérdate que los medio ambientes estaban hablando. ¿Ok? Y entonces Dios crea un espíritu llamado hombre. Hagamos al hombre. ¿Ok? Que eso no existía tampoco. Eso, eso es primera vez. Sí. Dios está creando Lo que todo. era. Ok, ¿Ok? ajá. Lo que pasa es que ya la tierra había creado ciertas cosas, pero hubo un juicio. Pero este hombre lo está creando ahora. Y lo está creando de otro medio ambiente. Vamos a ver por qué lo crea de Dios. Porque él tiene un propósito. Y el propósito del hombre no es cantar, no es adorar, no es nada de eso. ¿Ok? Eso viene por culpa de la caída. Pero en el principio no era eso. El hombre no tenía que estar cantando, no tenía que ayunar, no tenía nada de eso. No había ni que orar ni nada, hacer nada. Nada de eso. ¿Ok? Vamos a ver por qué.
Dice que tenga dominio, o sea, que el territorio donde esté, él sea el rey. Fíjate que él dice, hagamos al hombre y que ellos tengan, ellos, no yo, ellos. Ese espíritu que yo creía aquí, acá no, ese es un espíritu, tú eres el espíritu. Que él tenga dominio. Yo no voy a tener dominio, eres tú. Tú eres el responsable de la tierra, porque yo así yo lo quiero. Ok. Pero te voy a crear de donde yo quiero, porque yo quiero que tu medio ambiente, que es mi medio ambiente, sea el mismo. Sea el mismo. ¿Ok? Imagen y semejanza, o sea, él tiene la naturaleza mía, él tiene el deseo mío, él tiene mis ordenanzas, él tiene todo lo mío. Yo soy Dios, él lo va a tener. ¿Ok? Yo escuché un tipo hablando, escuché creo que en una canción. Cuando Dios te hizo, lo que hizo fue tirarse un selfie. Imagen y semejanza. Y lo puso en la tierra. También dijo que señoree, o sea, que ejerce autoridad y gobierno sobre todo lo creado, sobre todo lo que tú leíste, animales, todo. Que él gobierne completamente ¿qué? La tierra. Los cielos fueron para Dios y la tierra para el hombre. ¿Ok? Dios quiere que tú seas el rey de esta tierra. Punto. Y para eso yo te di ya todo lo que tú necesitas y fue ese espíritu. Y acá no puede dominar la tierra. ¿Ok? Amén. Pero ahora este ejército. Domina las tierras que hay por ahí. El propósito de ese hombre es ser rey y gobernante de la tierra. Que su dominio y ejerce gobierna sobre el espíritu. Quien va a ejercer dominio sobre la tierra va a ser ese espíritu que está creado ahí. Léete Génesis 2. Génesis 2 al 7. 2:7. Ajá. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fíjate que ahora crea un cuerpo de qué otro medio ambiente? De tierra. De tierra. Ajá. O sea, el hombre que es Cano, ¿verdad? Viene de su medio ambiente que es ¿quién? Dios. Ahora tú, que eres Adán, vienes de la tierra. ¿Qué yo hice? Yo soplé. Y Cano hizo y se te metió a ti. Como si yo te hubiera soplado. O sea, Cano salió por mi boca y se te metió a ti. Ok. Cuando llegó a ti, automáticamente se formó que un alma viviente. Un alma viviente. ¿Ok? Ok, sí. O sea, ¿qué es un alma? Un alma es alguien que tiene contacto con el mundo, con lo físico, y también tiene contacto con ¿qué? Con el espíritu. El alma está en el medio. Ok. Qué duro. Si el cuerpo tiene frío, Ajá. quien lo va a reflejar es el ¿qué? El alma. El alma es el que va a decir, tengo frío. Tengo frío. ¿Ok? Porque es la única forma de poder reflejar. Y cuando Dios dice algo, se lo va a decir a la mente del alma. Esa era la dinámica. Yo le hablo a él le habla a tu alma, que es una conexión que hay, ¿verdad? A mi cuerpo. A tu cuerpo, que está tu alma, y tú ejerces. Yo digo camina y tú caminas. Yo le digo acá no, brinca y tú brincas. ¿Ok? Esa es la dinámica que había en ese tiempo. ¿Ok? Que había, sí, porque Esa vía es muy importante. Sí. Vamos a ver cómo cambia ahora. ese hombre se le llamó Adán. ¿Ok? Fíjate que dice varón y hembra lo creó. ¿Qué creó varón y hembra? Al espíritu. ¿Ok? Porque tú fuiste un hombre. Yo te hice un varón a ti. Pero ese espíritu puede estar en que en mujer y hombre. Fíjate, nunca no había visto eso así. Sí, yo tampoco. El problema es que él le dijo también, fructifíquense, multiplíquense. Ese es el propósito de qué? De la mujer, de crear algo. Pero él no puede hacer otra cosa de otro medio ambiente. ¿Y qué hizo? Cogió a Adán. ¿De dónde? Cogió a Eva. ¿De dónde? De la costilla de Adán. Ok. Ahora hizo de la tierra. Porque si no se destruía, ¿verdad? No, si no tiene dos medio ambientes, entonces tengo que arreglarte a ti, tienes que arreglarme a mí. Ok, sí. Pero si yo te arreglo a ti, me arreglas a mí. Ok. ¿Ok? Dime eso otra vez. Si Eva la hacen de la tierra. Si ahora la hacen a otro cuerpo diferente, ¿verdad?
Entonces, si yo quiero arreglar una cosa, ya tengo que arreglar a los dos. Tengo que arreglar a Eva Cada uno. separado. Ok. Pero si yo arreglo a Adán nada más, como Adán está dentro de Eva, Eva está dentro de Eva está dentro de, Sí, se arreglan los dos. se arregla los dos. Ok. ¿Ok? Lo voy a decir a Yali. Es importante. O sea, lo que te quiero decir que tú tienes que moldear a Yali, por decirlo así. Ajá. Porque Yali salió de ti. Pero es complicadito, esto del matrimonio es complicadito. Ustedes que se van a casar. Porque la mujer te puede cerrar el cielo a ti. Si tú tratas mal a la mujer, Dios no te oye. ¿Ok? Eso lo dice 1 Pedro. Ok. Si ustedes tratan mal a su mujer, Dios no los va a oír. Yo estoy en Cristo. Si te la tratas mal, no te va a oír. Dios tiene un significado grande con la mujer. Y vamos a ver por qué. Ok. ¿Ok? Sí, porque hay aclarando aquí un poquito rápido para la gente, hay muchas personas que piensan cuando se habla del hombre como que le quitan mérito a la mujer, pero no, Dios le da un papel muy importante también a la mujer en la Biblia, Sí. demasiado. Yo me escucho Si no es por la mujer, no nos hubiéramos salvado nosotros. ¿Entiendes? Ajá. Ese es el problema. Ok. Sí, ¿Verdad que Dios está en la eternidad? ¿Puedes explicar eso? No, te lo voy a explicar ahora, pero Dios está en la eternidad, ¿verdad? Ajá. Y Él ya vio todo lo que pasó y empezó un comienzo. Y Él sabe que en ese comienzo va a haber un contratiempo. Y tiene que arreglar ese contratiempo, pero lo tiene que arreglar la eternidad. Así que la mujer ya estaba ahí, por eso dice, varón y hembra los cree, aunque no había cuerpo. ¿Ok? Y ahí está el propósito de Dios en crear a la mujer. Multiplíquese y ¿qué? Y fructifique. Y los bendijo. Ajá. Dos hombres no pueden procrear. Pues, no hay propósito ahí. Ajá. ¿Ok? Dos mujeres no pueden procrear, pues no hay propósito ahí. Y el propósito de Dios es que se multipliquen. Por eso ante Dios eso está mal. Porque no hay propósito. ¿Ok? Están matando su gracia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Estás mal, porque ahí no hay propósito. Y si no hay propósito, yo dije que hay juicio. Cosas que no haga con propósito es juicio. Punto. Lo que Dios dice es ley. Dios dice algo, es ley. Lo que Dios sale por su boca es ley. ¿Ok? Hubo un contratiempo, Génesis 2:17. Léetelo. Sí. Ok. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjate, en el huerto del Edén está el medio ambiente, ¿verdad? Espiritual, donde vivía Adán. Están los dos árboles. El árbol de vida, que es la justicia de Dios, y el del bien y el mal, que es la muerte, la injusticia de Dios. ¿Ok? La muerte está encerrada en ese árbol. Se lo dijo Adán. El día que comas, esa muerte tú la vas a activar. Ella está ahí. Tú estás en su medio ambiente, pero esa no te va a tocar. ¿Ok? No la vas a activar. ¿Ok? Pero el día en que comas, acuérdate que yo dije que ley es lo que Dios dice. Dios dice, el día que comas de ese árbol muere. En ese árbol está la muerte. No comas porque la vas a activar en tu medio ambiente. Porque tú fuiste creado ¿de dónde? De los medio ambientes. El día en que tú comas, esa muerte activa los medio ambientes, entra a los medio ambientes. Es como un virus. Ok. ¿Ok? La muerte está ahí, pero no tiene poder sobre ti, a menos que la comas. Por eso Adán le dice a la mujer, fíjate que Adán le instruyó bien, ni comas ni lo toques. Si la lees más adelantito, la instrucción que le dio a Adán fue, ni la comas ni lo toques. Pero no te vas ni a mirarla ni a comerla. ¿Ok? Primera de Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Fíjate que ahí te está hablando ya de ese árbol. Ese árbol, ¿okay? El fruto se llama pecado. ¿Okay? Y el día que comas de ese fruto, activa. ¿Cómo te va a quitar? Como un aguijón. O sea, es como una abeja. Tú tienes una abejita en tu cuerpo, pero la abejita no tiene aguijón. No te puede inyectar su veneno. No te va a hacer nada, aunque esté ahí. Pero si esa abeja tiene un aguijón, te va a inyectar ¿qué? Su veneno. ¿Ok?
Eso es lo que quiere decir el versículo. La muerte es el pecado. Y quien le da el poder a ese pecado es la ley. O sea, lo que Dios dijo. Dios dijo, Ok. si comes, vas a morir. ¿Quién le dio ¿Quién te dio esa instrucción? poder Esa- a ese árbol? Dios. Porque Dios le dijo, si come, muere. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese fruto es la muerte. ¿Ok? ¿Qué hace Adán? Se la comió. El hombre desobedece y activó la muerte en su medio ambiente. Él fue creado ¿de dónde? Del ambiente de Dios. de Dios. ¿Y fue creado del ambiente de qué? De la tierra. O sea, la muerte entró en un plano espiritual y en un plano ¿qué? Terrenal. Porque Adán está hecho de las dos. Por eso Efesios dice que nos morimos espiritualmente. Y es que la muerte entró en ese... Y llega, vamos, estoy preguntándote, y por eso es que cuando dice que morimos espiritualmente, muchas veces de esas cosas que hacemos que morimos espiritualmente, también nos llevan a morir terrenalmente. ¿O no? Sí, porque acuérdate que el veneno entró en los dos. Exacto. En lo creado, ¿verdad? Ok. Y en lo formado. Tierra. Y tu medio ambiente es tierra. Este es el planeta Tierra. Tú eres de la tierra. Y tú vas a enseñorear todo eso. El pecado está encerrado en ese árbol. Yo comí, yo le di vida ¿qué? A ese pecado. Tanto en mi vida espiritual como en mi vida terrenal. ¿Ok? Hay una desconexión ahí. Isaías 9:6. Porque aquí que entramos. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos has dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjate que dice, un niño nace. O sea, algo va a nacer de ti. ¿De qué? ¿Tú eres qué? Terrenal. ¿Tu medio ambiente es qué? Terrenal. O sea, algo va a nacer de esta tierra. Pero dice que un hijo es dado, que es la palabra. Pero el hijo siempre ha existido, por eso no nace, por eso el padre lo da. Ok, tú eres el qué? El cuerpo, llamado Jesús. Y dentro de Jesús está ese hijo, que es el Espíritu Santo que entró, ¿verdad? En María, ¿te acuerdas? Hizo hombre en María. Esa es la profesión de eso. ¿Y qué dice? Que va a llegar en su hombro, en su hombro está ¿qué? Su principado o su gobierno. Ok. Ese niño que va a nacer, que se llama Jesús, ¿ok? Es el hijo, lleva consigo que su gobierno, ¿ok? Lo que Dios quiere hacer en el cielo, lo quiere hacer en la tierra. Pero el problema es que Dios tiene que nacer de la tierra y del espíritu como Adán, porque si no es ilegal aquí. De los dos a la vez. Ok. Como nosotros. Por eso, Si no, no está en su medio ambiente. exacto, los ángeles no están en el medio ambiente terrenal, son ilegales en la tierra. Solamente lo que está legal fue lo que se creó del medio ambiente. Ok. Los ángeles están creados de otra cosa, no pueden estar aquí. ¿Ok? Los demonios están creados de otra cosa, no tienen que estar aquí. Ujú. ¿Ok? Por eso es que entran En los cuerpos. Por eso es que tratan de entrar a los cuerpos para él. Exacto. ¿Ok? Solamente lo que estamos aquí es el espíritu de él y Adán. Punto. Ajá. Adán come, me desconecto, yo corto relación con él. Cuando yo corto relación con él, el Espíritu Santo que está en él viene otra vez a mí. ¿Ok? Él sí está independiente ahora. Yo no le puedo dar instrucciones a él porque él comió de algo que es inmundo, es injusticia, es malo. Entonces, yo soy santo y ya no puedo entrar en ese espíritu que es santo porque se contaminó. ¿Ok? Porque entró el pecado. Adán se desconectó hasta de su mujer. De todo. La mujer que me diste. ¿Ok? Fíjate que, ¿cómo te puedo explicar esto? Se desconecta. Perdió el dominio de la tierra. ¿Por qué? Exacto. Porque el dominio de la tierra, yo te dije que la tierra tiene que ser un reflejo de qué? Del cielo. Si no tiene un reflejo del cielo, no tiene propósito, es innecesaria y no sirve para nada.
¿ok? Por eso es que viene Jesús. Jesús es el cuerpo carnal que pudo entrar ¿dónde? En la tierra y traer a su Hijo y traer su gobierno o su reino. ¿Ok? ¿Ok? Eso es lo que está haciendo Jesús. Ajá. Yo vi que el plan de Dios de traer a Jesús estuvo siempre escondido desde el vientre de Eva. Acuérdate que en la eternidad Él puso un espíritu de hembra. Ajá. Porque Adán cuando come se contaminó. Eva salió del qué? De Adán. de Adán. Se contaminó también. ¿Ok? La sangre es la que da vida. Entonces toda la sangre humana ya está contaminada. ¿Ok? ¿Por qué la sangre humana está? Porque quien da la sangre es el hombre. Y el hombre comió. ¿Ok? ¿Qué hace Jesús? Jesús quiere, o Jesús es, el cuerpo perfecto para ese espíritu perfecto. ¿Por qué? Porque como la sangre la da el hombre y ese muchacho no es simiente de hombre, sino de mujer. Por eso Génesis 3 dice, de la simiente de la mujer, no del hombre, de la mujer. ¿Okay? Y ahí entra Jesús. Por eso es que nosotros somos salvos, porque la sangre que trae Jesús no se contaminó con ¿quién? Con Adán. ¿Ok? Y quien está dentro de Jesús es el Espíritu Santo, el Hijo unigénito. ¿Ok? Y esa es la persona de Jesús. Por eso Jesús es tan importante para nosotros. Porque sin Jesús no hay reino, porque Él trae su reino. ¿Ok? Tiene que venir como un hombre, porque el pecado entró por un hombre y contaminó ¿qué? Su medio ambiente. Pues tiene que venir por otro hombre para descontaminar su medio ambiente. Pero este evangelio del reino es tan grande que es para toda criatura. ¿Okay? No es para los hombres normalmente, es para toda criatura, todo lo creado. Por eso Jesús podía decirle a los vientos cálmense y se calmaban, porque era para toda la criatura. Lo que pasa es que tú y yo lo predicamos a los hombres, pero esto es para todo. Por eso podía decirle a los peces, vayan, tiran la red, y los peces se metían, porque Él tenía señorío de todo eso. Eso es lo que hacía Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere que hagamos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer, caro, ahora? Vamos a ir a decirle, Ya no estoy. llueve hoy y no va a llover si vamos para la playa. Ya está. Hay que practicar eso. ¿No me entiendes? ¿Verdad? Por eso es que A mí me ha pasado. ahí llega la fe. A mí me ha pasado, 2 veces me ha pasado con Ethan, que llegamos a casa, nos parqueamos y está lloviendo. Y la primera vez, yo le digo, Ethan, órale a Dios, dile que pare la lluvia para bajarnos. Chucho, Ethan ora y en 2 segundos después paró la lluvia. Y la segunda vez que me pasa, él dice, él se asombra, como que, papá, Dios paró la lluvia, mira. Y nos bajamos, normal chilling. Y la segunda vez que llegamos a casa así que está lloviendo, él lo hizo solo. Papá Dios, por favor. Y la lluvia se paró otra vez. Ay, yo. Esa es la fe de los niños. Pero para que tú, o sea, lo que yo quiero introducir a Jesús, que todavía no hemos entrado el Cristo, pero sabemos que Él es el Cristo, ¿ok? Porque el Cristo es el Hijo unigénito, ¿ok? Que entró en ese cuerpo, ¿ok? Por eso es que la muerte mata el cuerpo, pero no mata al unigénito, ¿ok? ¿Entiendes? La muerte puede matar que a ese medio ambiente, pero ese medio ambiente a través de la sangre purificó nuestro medio ambiente. Dios no tiene problema con la tierra, ni con los animales. Porque la tierra es creada por Él. Exacto. Quien tiene problema es el mundo, lo que le llaman el cosmos, lo que gobierna la tierra. ¿Okay? Las tinieblas que influenciaron a ese hombre y que están gobernando la tierra. La tierra no tiene problema. ¿Okay? Lo que pasa es que desde el principio nos dieron un estilo de vida y estamos esclavizados a ese estilo de vida. Y ese estilo de vida es la que gobierna la tierra. Pero los peces no tienen problema. Los peces no van a guerra. ¿Okay? Los peces no hacen nada de eso. Las plantas no salen de su medio ambiente y pelean con... No. Es el gobierno lo que se influenció ahí. ¿Okay? El gobierno. No la tierra, el gobierno.
Entonces, ¿qué nos da Jesús? Lucas 17, 21. Yo lo tengo, yo lo tengo. Dale, no. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, Jesús, eso es lo que te da. Jesús es el hombre justo que trae el gobierno de Dios a la tierra. Eso es lo que Jesús te da. Léete el otro, Romanos 3:22. Zumba tú. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Jesús te trajo la justicia, pero no para todo el mundo, pero para el que cree. ¿Ok? Fíjate que Él es el que quitó el pecado, quitó todo, pero tienes que creer. Ese es el reglamento. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate, a través de su muerte y resurrección, Él quitó el pecado que Adán hizo. ¿Ok? Ahora mismo tú y yo no tenemos pecado, Él lo quitó. ¿Por qué lo quitó? Porque Él pagó el precio. Había que pagar un precio. Dios dijo, alguien tiene que morir y tiene que ser ¿qué? Un hombre. Y tiene que tener ¿qué? Sangre. Porque así fue que entró. Esa es la, ¿Ok? sé que esa es la paga del pecado. Esa es Sí. la ley que él estableció. Pero tiene que venir alguien de su propia ¿qué? Especie, medio ambiente. Ajá. ¿Quién está en ese medio ambiente? Jesús, ¿verdad? El Hijo. No puede enviar un ángel porque su ángel no está en ese medio ambiente. No está en esa identidad. Tiene que venir uno de los tres. O viene el Padre, o viene el Hijo, o viene el Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso es que viene el Hijo, porque está creado de su medio ambiente. ¿Ok? ¿Qué hace su medio ambiente? Nos hizo santos. Ahora el Espíritu Santo nos conectó otra vez. ¿Ok? Ese cuerpo ahora, el Espíritu Santo puede entrar, porque quitó lo que Adán comió. Dale, sigue rapidito. Lucas 12:32. Yo lo tengo. Dale. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Desde la eternidad eso es lo que Dios quería, darte el reino. Dale un reino. Por eso fue que le dijo a Adán que gobierna, señorea, ten dominio, ser rey de qué, Sobre los animales. sobre la tierra, sobre todo lo creado. ¿Ok? Porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios quiere que lo que esté pasando en el cielo pase en la tierra, igualito. ¿Ok? Es un copycat del cielo. Ajá. ¿Ok? Un selfie. Yo podría dominar como que un tigre o algo así, como decirle, porque Dios dominaba eso, o sea, Dios nos dio dominio. Sí. De la cosa tan Lo vemos en normal. Daniel. So, yo la puedo historia de dominar un Daniel. tigre ahora mismo, pero tengo que estar en la fe ahí bien, ¿verdad que sí? ¿O qué? No, olvídate del tigre, los vientos. Exacto, que es más heavy todavía. No es heavy, sino mentalmente es imposible para nosotros, ¿entiendes? Ok. Fíjate que dijo, una montaña puedes decir que se mueva, pero este evangelio le habla a la criatura, a todo. Pero tú y yo le hablamos a los hombres, Ok. porque no tenemos todavía el conocimiento para hacer lo que Jesús dijo. Por eso es que Jesús le hablaba, por eso caminaba por los mal. Por Él el podía agua. caminar por el mal. Estaba señoreando, ¿entiendes? Él era el Señor de ahí. ¿Ok? Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Fíjate que Jesús vino a darte ¿qué? El reino de los cielos. Porque Él dice que mi reino no es de aquí. Pero Isaías decía que lo cargaba ¿dónde? En sus hombros. Y que ese niño nació y nos lo dio. ¿Ok? O sea que tú debes de ser un rey igual que Él. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fíjate que Él nació ¿para qué? ¿Para ser qué? Rey. Rey. Por eso el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán fue para ser rey también, pero lo echó a perder. Ese segundo Adán nació para ser qué? ¿Por qué tuvo que nacer? Porque tenía que tener su medio ambiente. Ajá. ¿Ok? Jesús es el cuerpo terrenal. Y por eso fue que nació. Y Él nació para ser rey. Para ser rey. Y el Hijo trajo su dominio. ¿Ok? Se unieron los dos
y nos lo dio a todo a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había planeado darnos el reino. Por eso al principio digo, hagamos al hombre y que ellos tengan dominio. Ajá. ¿Ok? Y lo último, Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate. Nos vemos ahorita. Dijo ahí. Exacto. Él dijo que ¿qué? Cosas mayores haremos nosotros. ¿Ok? Pero para eso hay que tener fe. ¿Qué hizo Jesús? Nos hizo santos. ¿Qué hizo Jesús? Nos reconectó otra vez con el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Nos devolvió el reino. ¿Ok? ¿Qué hizo Jesús? Nos dio la fe. Hebreos 1:2 dice que eres el autor y consumador de la fe. De lo que tú y yo no podemos creer a veces. Porque nuestra mente es finita, lógica, no sabemos. Y es pequeña. Y es pequeña, pero la palabra, como siempre ha existido, siempre ha estado, eso es fe. Dios es fiel. ¿Fiel con quién? ¿Contigo? ¿Conmigo? No. Dios es fiel con la palabra. No puede ser contigo ni conmigo. Tiene que ser con algo que Él mismo haya hecho. La palabra. Dios es fiel a la palabra. ¿Okay? Por eso el Espíritu Santo dice, yo solamente voy a dar testimonio de Cristo. No me hables de otra cosa nada más que Él. ¿Tú quieres que el Espíritu Santo sea fiel contigo? Dale palabra, porque Él es fiel a la palabra. Obedece la palabra y Él tiene que hacerlo porque Él es testigo y fiel de la palabra. Su fidelidad está con la palabra, no está con nosotros. Mañana tú y yo podemos fallar, ¿okay? Pero la palabra no va a fallar. ¿Okay? La palabra no va a fallar. Por eso hay que invocar la palabra. El que no invoca la palabra no está viviendo en el reino. ¿Okay? Tienes que invocar la palabra porque Él es fiel a su palabra. Y su palabra dice que se encarnó y habitó en nosotros y está dentro de nosotros. Ese es Jesús. Y ese es Cristo del que estamos hablando y del que hablaremos en todos los podcasts. ¡Diantre! ¡Qué clase de podcastazo real! Fue un placer, ¿verdad? Haberte escuchado aquí. No, muy duro. Como que real nunca te había escuchado hablar, ¿verdad? Y pues me ha abierto la mente un montón. Real que sí. So, gracias. Sí, porque acuérdate que para entender la palabra tienes que entender el principio. Entonces la palabra, la Biblia, ¿de qué habla? Habla de un rey, de un reino, de una familia real, que somos nosotros. Si ves la palabra así, puedes entender muchas cosas. Y puedes entender por qué Jesús vino en carne. Si no viene en carne, es ilegal en este mundo. No podía hacer lo que vino a hacer. Exacto. Y que tenemos dominio sobre esta tierra. Ah, eso sí está. Tenemos dominio sobre esta tierra. Que hay trabajo. Padre, siento poder. Tiempo de. Nada, ¿verdad? Me gusta la nueva producción. Le estamos papi. metiendo, es verdad, poco a poco. Gracias, ¿verdad? Quiero donas todos los lunes aquí. Estoy loco por meterle a esta dona de aquí. So, nada, vamos a meterle. Despide tú el blog, el podcast. Mi gente, estamos aquí para servirles. Vamos a hacer un podcast semanal. Denle like, suscríbanse, compártanlo para hacer crecer este proyecto y alcanzar más vidas para Cristo. Los amo, los bendigo. Acuérdense, si quieren llegar aquí a las 5:30. Sí, pueden llegar a las grabaciones si desean, a las 5:30 los lunes. Y para grabar. Producción, mi gente, nos vemos. Nos vemos. Los bendigo. Allá atrás.